Doctora Adriana, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien, bien, juiciositos, aquí Bien. trabajando juiciosos y atentos a las recomendaciones de usted, nuestra experta, porque esta semana una de las noticias de la educación justamente fue el regreso a las clases presenciales. En el marco de la alternancia, muchos niños y muchos jóvenes regresaron a las aulas de clase. Y cuando vuelven las Total. clases presenciales, vuelven los buses escolares, vuelven los niños, vuelven las bufandas, los tapabocas, las maletas, pero vuelven las loncheras, doctora Adriana Rugeles. Nos parece muy importante el tema que usted nos ha propuesto para esta semana sobre esas recomendaciones que hay que tener en cuenta, las madres de familia, los padres de familia, de qué es lo que le estamos metiendo ahí en la lonchera a los muchachitos. ¿Hay algún estándar ideal? ¿La lonchera ideal existe, doctora Adriana, o eso no es posible? Por supuesto, bueno, ahorita que regresan los niños a la escuela, para que tengan un mejor desempeño en sus actividades escolares, pues necesitamos ofrecerles una alimentación saludable en su lonchera. Claro que es posible. Algo muy importante que deben tener en cuenta las mamitas es que una lonchera no reemplaza una comida principal, ni un desayuno, ni un almuerzo. Entonces lo mandamos con la loncherita y ya con eso se desayuna y se almuerza. No, entonces es muy importante. Hay unas características básicas que debe tener lonchera, ¿sí? Es muy práctica, ¿no? Entonces, que los niños, como van a estar solitos en el colegio o en la escuela, pues que lo puedan consumir de forma práctica y rápida. Y hay algo importante, tres cosas importantes, primordiales que debe tener la lonchera. Como mínimo, uno, un cereal, ¿cierto? Un cereal, ¿como qué? Como por ejemplo, puede llevar el pan integral, le pueden hacer un sanduchito con pan integral en lo que sí son carbohidratos complejos, ¿qué quiere decir? Que sean tienen, y eso les permite que tengan más energía durante las clases o durante todo el día escolar, ¿sí? Entonces debe tener un cereal, pero esos cereales es importante que identifiquen que tienen muchos azúcar, entonces si llevan las galletas que sean de soda o en lo posible integrales, yo sé que suena muy extraño porque a los niños les encanta el dulce, pero tratar de que no tenga este tipo de rellenos, ¿sí? Porque normalmente este tipo de rellenos en las tienen colorantes y resulta que hay estudios que indican que este tipo de colorantes aumenta el déficit de atención y la hiperactividad. Entonces, de hecho, hay estudios que dicen que los niños después del recreo no se concentran por la cantidad de dulce que consumen. Y entonces ahí viene pues la desconcentración y todos los problemas disciplinarios porque los niños andan de un lado para otro, ¿cierto? Entonces, una cosa importante es cereal. Otro alimento importante, otro grupo de alimentos, un lácteo o un derivado lácteo, ¿sí? Ese es importante, no puede faltar. El lácteo porque tiene calcio y recordemos que los niños es crecimiento, ¿cierto? Entonces el lácteo y lo de queso, cuajada, leche, todo este tipo de alimentos. El yogur, el kumis, es correcto, todo este tipo de alimentos. Y otro importante que no puede faltar, la fruta, pero hay una recomendación muy especial en esto. Depende de los climas, se puede fermentar, si la pican o se oxida, o por ejemplo si le hacen un juguito de fruta, entonces con el calor, por ejemplo acá en Bucaramanga que hace tanto calor, entonces se fermenta y ya no le sabe y el niño ya no le va a gustar, entonces lo van a rechazar. Tratar de darle fruta que sea entera o para pelar en el momento. Y si ya definitivamente se lo pican, porque el niño no puede pelarlo porque está muy chiquitico, entonces le pican la frutica, le pueden echar unas gotitas de limón para que no se oxide y se topper. Entonces esa es una recomendación importante. Entonces son como los tres grupos de alimentos principales que debe llevar la lonchera. Es esa fruta, doctora, banano, las fresas picaditas, son las más recomendadas, ¿verdad? Que son como las que más duran, las que pueden durar un par de horas mientras llega el recreo y los niños salen a comer. Así es, sobre todo las que tengan cáscara, esas son las que más se conservan. Manzana, pera, mandarina, banano, todo este tipo de alimentos son las que se pueden conservar. Algo importante, uno dice, pero ¿qué les doy de tomar? ¿Verdad? El líquido es importante, deben consumir, por lo menos la lonchera debe llevar un vaso de un líquido, pero ¿qué tipo de líquido? Ojalá que sea natural, algo que ustedes le preparen en casa o en su posible pueden llevar una botellita de agua
el agua es muy importante para hidratar a los niños y los alejamos un poco de este tipo de refrescos, gaseosos que tienen un alto índice de azúcar, que aparte de generar problemas de sobrepeso y obesidad, pues puede generar caries en los niños, que es uno de los problemas más comunes en los menores, ¿sí? Y bueno, además de esto, como dato curioso, pues ahorita es una de las problemáticas que enfrentan nuevamente los colegios y es una preocupación a lo largo de estos años en Colombia debido a que la obesidad en niños aumentó de un 18 a un 24%, ¿cierto? Entonces hay muchos programas en los colegios para poder disminuir este problema. Entonces, por ejemplo, algunos colegios implementan una estrategia de las tiendas escolares donde regulan esto. Para los que me están echando profesores o algo de escuela o averigüen bien cómo pueden incorporar esas estrategias en sus escuelas, porque, por ejemplo, están tratando de identificar los alimentos de mayor azúcar, mayor cantidad calórica, empaquetados, fritos, y la estrategia es ponerlos detrás de la vitrina y ponerlo a la vista de los niños, porque muchos de ellos, los papás le dan dinero para que compren en las cafeterías o en las tiendas escolares, y entonces lo que hacen es ubicar los alimentos más nutritivos cerca a la vista de los niños para que ellos puedan identificar este tipo de alimentos y puedan. De hecho, a veces ponen días restrictivos de consumo de alimentos altos en grasas. Entonces hay un día a la semana donde las cafeterías no venden nada que tenga que ver con empaquetados, con fritos, y ofrecen otro tipo de alimentos. Entonces me parece una estrategia bastante efectiva porque se ha comprobado que funciona, que eso va acompañado de la educación nutricional, tanto en casa como en la escuela, ¿no? Con los profesores. Teniendo en cuenta que ahora con el tema de la pandemia los niños tienen que tener mucho más cuidado con el consumo de sus alimentos, ¿cuál sería la lonchera ideal para un niño que, digamos, no tenga tanto contacto, que de pronto las frutas a veces con cáscara salen a rodar ahí, luego las cogen, luego, no, porque los niños son un poquito traviesos? ¿Cuál sería la lonchera ideal para estos tiempos de evitar el mayor contacto posible? Sí. Hay algo importante, bueno, de entrada la lonchera ideal debe tener el 75% de lo que tiene esa lonchera de alimentos hechos en casa. O sea, tratar de que el resto, de que no lleven muchos alimentos procesados. Entonces, de entrada hay que apostarle a alimentos naturales hechos en casa, ¿sí? Definitivamente debe tratar de que estos alimentos, sí es importante que estén en un tupper muy bien cubiertos. Ojalá los papás se lo puedan envolver, por ejemplo, si le envían el sándwich de pollo con espinaca o con lechuga, tratar de que esté empaquetado en papel aluminio, ¿cierto? Bien dividido, porque si los niños, pues con los juegos y todo, pues se mezcla toda la comida. Recordemos que los niños son muy visuales y entonces abren la lonchera y ven todo ahí revuelto, pues no le dan ganas de comer, ¿verdad? Entonces, tener esa precaución. Ahorita, lo más importante para que no haya mucha contaminación de esos alimentos, tratar de que, sobre todo la fruta, que sí sea muy de cáscara, no tratar de que esté muy expuesta la fruta, porque ese tipo de alimentos son las que menos se contaminan. Tratar de que el espacio donde consuman los alimentos los niños, pues también sea el más adecuado. Y obviamente ahorita con toda esta situación de la pandemia, pues la cuestión de la desinfección es más estricta. Entonces, sabes, el lavado de manos, seguramente los profesores estarán muy pendientes de esta situación para que ellos realmente puedan consumir una lonchera lo más seguro posible, ¿cierto? Entonces, básicamente eso. Doctora Adriana, usted mencionó algo ahorita muy importante, y es el tema del dinero, porque los niños cada día son más independientes, y a la mayoría, cuando empiezan a dejar de ser niños para convertirse en preadolescentes, les da oso. ¿Qué oso? Yo ya no estoy para llevar lonchera al colegio. ¿Qué van a decir mis amigos? Entonces dan platica, ¿no? Para la lonchera, para que se compre algo. De ahí para allá, que los papás controlen lo que el muchacho va a comprar es imposible. De pronto la comunidad educativa en el colegio controlan, como usted decía, con restricciones a la venta de ciertos productos. Pero, ¿qué alternativa entonces darle a los padres para que en el desayuno, antes de salir al colegio, por lo menos se aseguren de darle algo equilibrado nutricionalmente, por si lo que va a comprar con la platica es lo que ya sabemos? La famosa gaseosa y el paquete de papas o cualquier otra cosa. El paquetico de cosas. Que no va a ser lo mejor nutricionalmente.
Sí, bueno, el desayuno es súper importante, ¿no? Entonces, ¿qué debe tener desayuno? Su buena proteína. Si se dieron cuenta, yo no nombré mucho la proteína en la lonchera, porque cuando uno es, bueno, es niño o tiene una edad específica, un exceso de proteína puede afectar el riñón, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la proteína realmente se va a consumir de forma grande o de gran porción en el desayuno, almuerzo y comida. Entonces, un buen desayuno debe llevar proteína. Entonces, huevos con espinacas, tratar de incorporarle la verdura. Entonces, el huevo con la espinaca, ¿cierto? Pero entonces, tratar de que la verdura no se cocine mucho porque pierde sus propiedades, o puede haber un picado de fruta, pero siempre debe haber una proteína. El jamón de pavo es recomendable, el huevo, puede llevar eso, un pedazo de pollo. Un buen desayuno, entonces debe llevar su proteína, debe llevar siempre su cereal, definitivamente, entonces ya sea el pan, las galletas y otro tipo de cereales que le puedan incorporar. Es más, sí, es muy curioso, pero uno diría, bueno, es que el arroz uno lo acostumbra a comer más a la hora del almuerzo, ¿verdad? Pero hay diferentes preparaciones que se pueden mezclar, exacto, depende mucho de la cultura alimentaria, pero yo conozco muchas ciudades. Imagínate, colombiano el arroz con huevo a cualquier hora. Con huevo. De desayuno son una cosa impresionante. Sí. Fue buenísimo. Lo que pasa es que en la lonchera, quién sabe, ¿no? Llevándolo en la lonchera. No, en la casita, es en la casita, Omar, en la casita, en la mañana, a las 6 de la mañana. Imagínate. Pero debe ser un buen desayuno. Entonces, siempre debe llevar la harina, la proteína y fruta que no puede faltar. Definitivamente la fruta debe estar presente. Y su líquido, hay que hidratarse de forma adecuada. Entonces, eso es un buen desayuno. Es obvio que por las diferentes edades las porciones son diferentes. Entonces, un adolescente que está en crecimiento come más que un niño de 6, 7, 8 años, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que varía son las cantidades, pero normalmente siempre debe llevar, o lo que se recomienda es que integre todos los grupos de alimentos para que realmente sea algo complementario a este tipo de alimentación. Entonces, el orden sería así: desayuno a las 6 de la mañana, en la merienda o la lonchera a las 9:30, el almuerzo a la 1 cuando termine en 1:30, no. ¿Sí? Pues más o menos, es así, es el horario. Depende mucho, exacto, depende mucho el tipo de colegios y el horario que manejen los colegios. Lo que sí es importante, así es tratar que los niños, como están en crecimiento, comer 6 veces al día. Claro. Hay que comer 6 veces al día. Desayuno, 6 o 5, refrigerio, media mañana. Depende a la hora que se duerman. Es que a veces los chiquillos se duermen tarde. Entonces imagínense que la última comida la tengan a las 6 y se duerman a las 10 porque están acompañando a los papás a ver la novela. Entonces a esa hora ya ha pasado mucho tiempo sin comer. Sí. Bueno, es que eso pasa, esa es la cultura colombiana. Sí, así. Entonces con 5 está bien. Muy importante. De 5 a 6, no hay ningún inconveniente con eso, depende mucho la hora en que se acuesten. Claudia, es que las pausas que propone Fior están muy largas. Un muchachito que está quemando energía, corriendo, estudiando, pensando. Fior le da el desayuno a las 6 y la lonchera a las 9:30. No, ya se ha metido otros 2 bocados de otra cosa. No, hace 2 desayunos, hace como 3 almuerzos y por la noche cena y después, mami, tengo hambre. Y la ves y está flaca, pero se la pasa corriendo por toda la casa. Sí. Qué delicia tener ese metabolismo, ¿no? Sí, tiene buen metabolismo. Las mamás queremos darle comida a los hijos. Exacto. Sí. No, y si es así tan activo los niños, pues obvio esas calorías se queman. Dime. Algo que es importante y muy serio además. ¿Cuáles son las consecuencias de que un niño no vaya al colegio alimentado adecuadamente o no reciba la lonchera ideal? ¿Eso cómo repercute en la salud del pequeñito? Total. Gracias por esa pregunta. Pues repercute de forma muy, pero muy negativa. Los niños normalmente cuando se van sin un desayuno a la escuela, pues son niños que no tienen toda la energía para estar atentos a una clase. Entonces son niños que se distraen fácilmente, se pueden dormir. Incluso está el profesor hablando y el niño somnoliento, yéndose hacia adelante, pescando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se necesita de glucosa. Y esa cosa lo aporta, no el azúcar necesariamente, sino por ejemplo las harinas, lo que yo le hago carbohidratos. Eso genera, las harinas son los que más
le aportan energía al organismo. Entonces el niño se va pues sin energía, empieza a ser somnoliento, es difícil el aprendizaje, es difícil ese aprendizaje, entonces el niño se le dificulta más entender, no, o sea, definitivamente a nivel educativo, intelectual, pues es obvio que va a tener muchas consecuencias. Y a largo plazo, deficiencias de nutrientes, por ejemplo, es muy común en los niños menores de 5 años, en los niños menores de 5 años y mayores también, la anemia. Los niños pueden presentar anemia, entonces son pálidos, desganados, somnolientos, no tienen esa misma energía, son los que están a la hora del recreo, el descanso quietico viendo jugar a los compañeritos, porque es que ni siquiera les motiva, tienen energía para hacer ese tipo de actividades. Entonces, definitivamente el desayuno es súper importante para que el niño tenga un buen desempeño y sobre todo un buen crecimiento, pues en esta etapa importante. Claudia, Fior, ¿algo para cerrar? Bueno, Claudia, doctora Adriana, hágame un favor, hágame una lista de las cosas que tengo que comprar para las 11 de una niña. Por ejemplo, usted diga, por ejemplo, mire, compre esto, de manera que uno pueda armar realmente una lonchera, porque uno piensa, bueno, le voy a dar yogur, le voy a dar estas cosas, el cereal que le gusta, pero hay una ley de los alimentos para no darles tanto azúcar a los niños, ¿sí sabe de eso? Entonces, hágame así para terminar una listica de las cosas que no pueden faltar, como si fuera, o sea, una mamá novata. Diga, compre esto. Sí, para que los televidentes sepan qué tener en su lista en este momento. Me gusta que sea organizada, porque muchas mamás lo que hacen es improvisar. La noche anterior se van a la tienda de la esquina a comprar lo del refrigerio de mañana. Entonces, es muy bueno que puedan programarse desde el comienzo. Es correcto, perfecto. Entonces, vamos a hacer la lista. Ok, supongamos el lunes le voy a hacer un sándwich a mi niño de queso con espinaca o de pollito con espinaca con un aderezo, mayonesa, pero entonces depende, si hace mucho calor puede de pronto esto generarle mal sabor, entonces el aguacate, entonces vamos a comprar aguacate para untarles, ese puede ser el reemplazo de la mayonesa. ¿Qué más? Podemos comprar fruta, como fruta con cáscara, recordemos. Entonces, para la semana, manzana, pera, durazno, un plátano, las fresas, plátano, bananos, es correcto. Digo el plátano, banano. Banano, es correcto. Ya tenemos varias frutas. De tomar, bueno, frutos secos. Se me olvidaba comentarle, los frutos secos también es una muy buena opción para los niños. Entonces, arándanos, nueces, maní, almendras, muy bien, Fior. Todo este tipo de frutos secos, uvas pasas, mucha fibra y el dulce. Si se dan cuenta es un dulce, pero es un dulce natural. Entonces a los niños les encanta el dulce. Pónganle ese tipo de dulce. Bien. Y aparte de eso, de tomar. Entonces pensemos un jugo que no se fermente. Yo estoy pensando acá en Bucaramanga, que hace tanto que no se me fermente el juguito. ¿Cierto? Un jugo de naranja, un jugo de mandarina, sobre todo los jugos, uno de lulo, uno de tomate de árbol, la maracuyá, maracuyá, exacto. Y entonces podemos, compras fruta, exacto, compras esa fruta para la semana. Pues, el huevo, le pueden echar hasta un huevo cocinado, cocinan el huevo y se lo echan ahí. Es más, hay loncheras que hemos programado varias mamás acá en las localidades cercanas, el huevo le echan un pedazo de papa, porque la papa es harina y eso le da energía al niño, ¿cierto? Entonces, un huevo con la papa, con una manda y un juguito, pare de contar. Hay otras mamás que se llevan la arepa, que le echan a sus hijos, o sea, eso, un juguito. Bueno, doctora Adriana, varias. Yo creo que dejamos así porque ese menú lo que hizo fue provocarme. ¿Cómo así que huevito cocinado con papa y arepa? No, ese menú está bueno para nosotros. Doctora Adriana, muchísimas gracias. Por favor, recuérdenos sus redes sociales, por favor. Sí, Twitter, @Adriana_Rugeles, correo amls@gmail.com. Bueno, ya lo saben, recomendaciones nutricionales. Nos vemos muy pronto, doctora Adriana. Muchas gracias allá en Bucaramanga. Un abrazo. A ustedes. Gracias. Adriana Rugeles, nutricionista, tremenda recomendación. Espero que Claudia haya tomado nota. La lista estuvo larga, pero el menú está bueno. Claro que, yo no sé, espinacas al niño en la lonchera.
yo no Sí, sé, eso no sé es, quién eso sabe. es muy sofisticado. Engañaditas, con huevito. Coliflor, Sí, ¿no? Qué bueno. Muy bien, muy bien. Vámonos a la música parla. Claudia Patricia nos trae sorpresa hoy. Escuchamos las dos canciones y volvemos para despedir a este par de compañeras queridas y recibir a la negrita Candela. ¿Qué tenemos hoy en la música parla, Claudia Patricia? Bueno, hoy en la música parla tenemos un tema que ha sido muy conocido, cantado y escuchado por muchos de nosotros, y es el tema de Bon Jovi, que en español se llama, a ver, adivinen cuál es. ¿Cuál será? Como yo, nadie te amó. Sí, como yo nadie te Sí, amó, como sino yo que nadie te ha amado, sí. aquí hay que comentar una cosa. Resulta que Bon Jovi lo hizo como bonus track para Latinoamérica cuando grabaron su álbum donde tenían canciones en español en 1995 y era la segunda canción que grababa Bon Jovi en español. Pero el tema se popularizó con Yuridia, que en el 2006 la lanza en el mercado mexicano y va alcanzando los primeros lugares. Solo que la canción de Bon Jovi en inglés habla de un amor que ya no se puede recuperar, un amor que ya lo perdió, que ya no hay nada que hacer, mientras que la versión en español no es literalmente la traducción, porque aquí habla de que como esa persona nadie te va a amar, o sea, un amor ya con más esperanza. Comparten la misma música, las palabras cambian, pero es bueno también ver esos ejemplos para ver que no todo lo que escuchamos en un idioma y en el otro son realmente la fiel copia de la traducción. Entonces, con ustedes vamos a escuchar primero la versión en inglés y luego vamos a escuchar la versión en español a cargo de Yuridia.